Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a los susurros del silencio. ¿Alguna vez has sentido que la historia murmura secretos que resuenan en tu alma, que las luchas del pasado te llaman para comprender el presente? Esta noche, te invito a cerrar los ojos y viajar a través de los siglos, a explorar la historia del conflicto que ha moldeado a Estados Unidos, desde sus raíces antiguas hasta las batallas que definieron su espíritu. No es solo un relato de guerras y revoluciones, sino un susurro sobre la resiliencia, la ambición y los sacrificios que forjaron una nación. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por esta narración que te guiará hacia la paz del conocimiento y el sueño. Si estas historias te inspiran, suscríbete a los susurros del silencio y únete a nuestra comunidad de almas curiosas que buscan desentrañar los ecos del pasado. Capítulo 1. El susurro de las tierras vírgenes. Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a los susurros del silencio. ¿Alguna vez has cerrado los ojos y sentido el latido de la tierra bajo tus pies, como si el suelo mismo te contara una historia olvidada? Esta noche te invito a respirar hondo, a dejar que el mundo moderno se desvanezca y a viajar conmigo a un tiempo donde el continente americano no era más que un lienzo de bosques interminables, ríos que cantaban y llanuras que se extendían bajo un cielo sin fin. Aquí comienza nuestra historia, en las tierras vírgenes que fueron testigo de los primeros susurros de conflicto, mucho antes de que las velas de los barcos europeos rasgaran el horizonte. Esta no es solo la historia de una nación que aún no existía, sino un reflejo de la lucha eterna entre la armonía y la ambición, entre el hombre y la tierra que lo acogió. Acomódate, relájate y déjate llevar por los ecos de un mundo antiguo. Si estas historias despiertan tu curiosidad, suscríbete a los susurros del silencio y únete a nosotros para desvelar los secretos que el pasado guarda para ti. Imagina un mundo sin ciudades, sin caminos pavimentados, sin el eco de cañones o el clamor de campanas. Hace miles de años, el continente que hoy llamamos América era un mosaico de paisajes vivos, donde el viento susurraba entre los árboles y los ríos tallaban senderos en la piedra. En estas tierras, los pueblos indígenas, los primeros guardianes de este suelo, vivían en un equilibrio delicado con la naturaleza. Tribus como los iroqueses, los cherokee, los sioux y los anasazi no solo habitaban estas tierras, las entendían, las reverenciaban, las escuchaban. Cada colina tenía un nombre, cada estrella una historia y cada estación un propósito. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo se siente vivir en un mundo donde todo está conectado, donde el latido de la tierra es también el tuyo? Estas comunidades, diversas como las hojas de un bosque, no estaban exentas de conflicto. La tierra, aunque vasta, no siempre era suficiente para apaciguar las rivalidades. Las tribus comerciaban, formaban alianzas, pero también guerreaban. Un sendero disputado, una cacería interrumpida o un río codiciado podían encender la chispa de la discordia. En el noreste, los iroqueses forjaron la Gran Liga de la Paz, una confederación que unió a 5 naciones en un pacto de armonía, pero incluso este esfuerzo nació del deseo de apagar las llamas de la guerra. En el suroeste, los anasazi construyeron ciudades en los acantilados, fortalezas talladas en la roca, no solo para protegerse de los elementos, sino también de las sombras de otros pueblos que acechaban. ¿No es fascinante cómo, incluso en un mundo sin fronteras trazadas, el corazón humano ya buscaba defender lo suyo? Cada pueblo tenía su propia voz, su propia manera de entender el mundo. Los cherokee contaban historias de los espíritus que habitaban los bosques, mientras los sioux seguían las manadas de bisontes, cuyos pasos resonaban como un tambor en las llanuras. Pero todos compartían algo, un respeto profundo por la tierra que les daba vida. Sus conflictos, aunque reales, eran distintos a los que vendrían después. No buscaban conquistar imperios ni acumular riquezas infinitas, luchaban por la supervivencia, por el honor, por el derecho a permanecer en el lugar que sus ancestros les habían legado. ¿Alguna vez has sentido esa conexión con algo más grande que tú? Un lugar o una idea que defenderías con todo tu ser. Y entonces, en el horizonte, aparecieron las velas. Era el año 1492 cuando Cristóbal Colón, navegante genovés al servicio de los reyes católicos, tocó las costas de una isla que llamó San Salvador. Para los taínos que lo recibieron, aquel encuentro no fue el comienzo de una nueva era, sino el susurro de un cambio que nadie podía prever. Los europeos llegaron con cruces,
espadas y un hambre insaciable por oro y gloria. ¿Qué habrías sentido, viajero, al ver esas extrañas naves emergiendo del mar como criaturas de un sueño desconocido? Para los indígenas, fue el inicio de un capítulo que transformaría sus tierras para siempre. Los primeros encuentros no siempre fueron de guerra. Hubo trueques, palabras compartidas, curiosidad mutua. Los taínos ofrecieron maíz y frutas, mientras los españoles entregaban cuentas de vidrio y promesas. Pero bajo la superficie, la semilla del conflicto ya germinaba. Los europeos no veían estas tierras como un hogar vivo, sino como un lienzo en blanco para sus ambiciones. En las décadas que siguieron, otros llegarían: españoles, portugueses, franceses, ingleses, holandeses. Cada uno traía su bandera, su Dios, su visión de un mundo que querían reclamar. Y con ellos llegaron enfermedades que diezmaron a los pueblos nativos, armas que no conocían defensa y una idea de posesión que chocaba con la cosmovisión indígena. En el Caribe, los taínos fueron los primeros en sentir el peso de este nuevo mundo. Sus aldeas, antaño llenas de risas y cantos, se convirtieron en sombras. Los españoles exigían oro, trabajo, sumisión. Cuando los taínos resistieron, liderados por caciques como Hatuey, las espadas respondieron. Hatuey, un hombre cuyo nombre aún resuena como un eco de valentía, huyó de la española a Cuba, llevando consigo la chispa de la rebeldía. Pero el fuego de su resistencia fue apagado en una hoguera, un sacrificio que marcó el tono de lo que vendría. ¿No te estremece pensar en el coraje de aquellos que enfrentaron lo imposible, sabiendo que su mundo estaba cambiando para siempre? En el continente los conflictos se multiplicaron. En el sureste los Cherokee y los Creek aprendieron pronto que los recién llegados no buscaban coexistir sino dominar. En el noreste los Powhatan, liderados por el gran jefe Wahun Senacau, negociaron con los ingleses de Jamestown, pero la desconfianza creció como hierba en un campo descuidado. Pocahontas, cuya historia ha sido envuelta en mito, fue un puente frágil entre dos mundos, pero ni siquiera su voz pudo detener la marea. Cada encuentro, cada pacto roto, cada flecha disparada, era un susurro de lo que vendría. Un conflicto que no solo enfrentaría a hombres, sino a formas de entender la vida misma. Estos primeros choques no fueron solo batallas por la tierra, sino por el alma de un continente. Los indígenas luchaban por preservar un modo de vida que había florecido durante milenios, mientras los europeos soñaban con imperios que abarcaran el horizonte. ¿Qué habrías hecho tú, viajero, al encontrarte en medio de dos mundos que no podían entenderse? Esta es la pregunta que resuena en este capítulo inicial, un eco que nos prepara para el largo camino que recorrió Estados Unidos desde estas tierras vírgenes hasta el nacimiento de una nación. Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en esos primeros susurros, en las voces de los que caminaron estas tierras antes que nosotros y en cómo sus historias aún resuenan en el viento. Este es solo el comienzo de nuestro viaje. Si estas historias te han envuelto como una manta cálida, si sientes el deseo de seguir explorando los secretos del pasado, suscríbete a los susurros del silencio. Juntos, seguiremos desentrañando los hilos de la historia, buscando las verdades que nos guían hacia la paz y el sueño profundo. Capítulo 2. Sombras en el Nuevo Mundo. Acomódate, viajero, y respira hondo. ¿Alguna vez has sentido el peso de un encuentro que cambia el curso de tu vida? Como si el destino mismo hubiera girado sobre sus talones. Esta noche, te invito a cerrar los ojos y caminar conmigo por las costas brumosas de un continente que aún no conocía su nombre, donde las sombras de los recién llegados comenzaron a extenderse sobre las tierras vírgenes. En este capítulo, exploraremos los primeros encuentros entre los pueblos indígenas y los europeos, un choque de mundos que encendió las primeras chispas de un conflicto que resonaría a través de los siglos. Esta no es solo la historia de batallas y pactos rotos, sino un susurro sobre la esperanza, la desconfianza y los sueños que se desvanecieron como niebla al amanecer. Deja que estas palabras te guíen, suaves y envolventes, hacia un tiempo donde todo comenzó a cambiar. Cuando los primeros barcos europeos tocaron las costas americanas en el siglo XV, el mundo que encontraron era vasto, vibrante y lleno de vida. Los pueblos indígenas taínos, Powhatan, Cherokee y tantos otros habían tejido una red de culturas tan diversa como los paisajes que habitaban. Sus aldeas se alzaban junto a ríos cristalinos, sus canciones se mezclaban con el viento y sus historias se contaban bajo cielos estrellados. Pero,
¿Te has preguntado alguna vez cómo sería ver un mundo nuevo, con ojos que no entienden sus reglas? Para los europeos, estas tierras eran un misterio, un lienzo en blanco donde proyectar sus ambiciones, sus miedos y sus dioses. Para los indígenas, los extraños de piel pálida eran tanto una curiosidad como una amenaza, seres que traían objetos brillantes pero también un hambre insaciable. En las islas del Caribe, los taínos fueron los primeros en recibir a los extranjeros. En el año 1492, Cristóbal Colón desembarcó en una tierra que llamó la Española, hoy dividida entre Haití y la República Dominicana. Los taínos, un pueblo de pescadores y agricultores, acogieron a los navegantes con ofrendas de maíz, yuca y oro. A cambio, recibieron espejos, cuentas de vidrio y promesas que pronto se revelarían vacías. Colón, con su mirada fija en la riqueza, vio en estas tierras una oportunidad para la gloria. Pero, ¿qué habrías sentido tú, viajero, al ver a estos hombres barbudos, con armaduras que brillaban bajo el sol, hablando un idioma que no comprendías? Para los taínos, fue como si los espíritus del mar hubieran cobrado forma, pero no tardarían en descubrir que estos espíritus traían consigo una sombra oscura. Los españoles establecieron asentamientos y con ellos llegaron demandas que los taínos no podían cumplir. Oro, trabajo forzado, sumisión, estas eran las monedas de cambio del nuevo mundo que los europeos imaginaban. Cuando los taínos resistieron, liderados por caciques como Anacaona, una poetisa y líder cuya voz era tan poderosa como su espíritu, la respuesta fue brutal. Aldeas fueron quemadas, familias separadas, y la libertad de un pueblo se desvaneció bajo el peso de las cadenas. Anacaona, capturada en el año 1503, fue ejecutada. Su muerte un eco que aún resuena como un lamento en la historia. ¿No te estremece pensar en el coraje de aquellos que alzaron su voz, sabiendo que el precio podía ser su vida? Más al norte, en lo que hoy es Virginia, los ingleses llegaron en el año 1607, fundando Jamestown. Los Powhatan, liderados por el jefe Wahun Senacahua, observaron con cautela a estos hombres hambrientos y mal preparados, que parecían incapaces de sobrevivir en un mundo que para los indígenas era hogar. Al principio, hubo intercambios, maíz por herramientas, palabras por curiosidad. Pocahontas, la hija de Wahun Senacahua, se convirtió en un símbolo de este frágil puente entre dos mundos. Pero, ¿puede un puente soportar el peso de la ambición? Los ingleses querían más: tierra, recursos, control. Los Powhatan, defendiendo su forma de vida, pronto se vieron atrapados en un ciclo de desconfianza y violencia. En el año 1622, un ataque Powhatan contra Jamestown marcó el fin de las esperanzas de paz, y la guerra se convirtió en el idioma de ambos pueblos. En el noreste, los peregrinos ingleses llegaron a Plymouth en el año 1620, buscando un refugio para su fe. Los Wampanoag, liderados por el sachem Massasoit, los ayudaron a sobrevivir su primer invierno, compartiendo maíz y conocimientos. El famoso festín de Acción de Gracias, un momento que la historia ha envuelto en un velo de mito, fue un instante de armonía. Pero, ¿no es curioso cómo los momentos de paz suelen ser tan frágiles? A medida que más colonos llegaban, las tierras de los Wampanoag se reducían, y lo que comenzó como una alianza se transformó en una sombra de resentimiento. En las décadas siguientes, las tensiones estallarían en la Guerra del Rey Felipe, un conflicto que devastaría a ambos lados. En el suroeste, los españoles avanzaban desde México, conquistando tierras y almas en nombre de la cruz y la corona. Los Pueblo, un conjunto de comunidades en lo que hoy es Nuevo México, enfrentaron a los conquistadores de Francisco de Coronado en el año 1540. Buscando las míticas ciudades de Cíbola, los españoles encontraron solo adobe y resistencia. Los Pueblo, con su profunda conexión con la tierra, lucharon para proteger sus hogares, pero las armas de fuego y los caballos dieron a los europeos una ventaja que no podían igualar. Sin embargo, en el año 1680, los Pueblos se alzaron en la rebelión de Popé, expulsando a los españoles durante más de una década. ¿No es inspirador cómo un pueblo, enfrentado a lo imposible, encontró la fuerza para reclamar su destino? Estos primeros encuentros no fueron solo choques de armas, sino de visiones del mundo. Los indígenas veían la tierra como una madre viva, un ser que merecía respeto y cuidado. Los europeos, en cambio, la veían como una posesión, un recurso para explotar.
Esta diferencia, tan profunda como un abismo, fue la raíz de los conflictos que vendrían. Cada pacto roto, cada aldea destruida, cada vida perdida, era un paso hacia un futuro donde la armonía parecía desvanecerse. Pero, ¿no te hace reflexionar, viajero, cómo las acciones de aquellos días aún resuenan en nuestro mundo? La historia no es solo un eco del pasado, es un espejo que nos muestra quiénes somos. Mientras las sombras de los europeos se alargaban sobre el continente, los pueblos indígenas luchaban por preservar su forma de vida. Algunos, como los iroqueses, fortalecieron sus alianzas para resistir. Otros, como los taínos, se desvanecieron bajo el peso de la enfermedad y la opresión. Pero todos dejaron un legado, un susurro que aún podemos escuchar si cerramos los ojos y prestamos atención. Este capítulo, viajero, es solo el comienzo de una historia de lucha y resistencia, de sueños que chocaron y de un continente que comenzó a transformarse bajo el peso de un nuevo mundo. Capítulo 3. El yugo de la corona. Cierra los ojos, viajero, y deja que el murmullo del pasado te envuelva. ¿Alguna vez has sentido el peso de una autoridad lejana, una fuerza que dicta tu vida desde un trono que no puedes ver? Esta noche, te invito a caminar por las calles polvorientas de las colonias americanas, donde los sueños de libertad comenzaron a chocar contra el yugo de una corona distante. En este capítulo, exploraremos la vida bajo el dominio británico, las semillas de la rebelión que germinaron en los corazones de los colonos y los susurros de un futuro que aún no podían imaginar. Esta no es solo la historia de un pueblo bajo presión, sino un reflejo de la chispa humana que se enciende cuando la opresión aprieta demasiado. Respira hondo, déjate llevar por estas palabras suaves y sumérgete en un mundo donde la libertad comenzó a soñar con un nombre propio. En el siglo XVII, las colonias británicas en América eran como un mosaico de esperanzas y luchas. Desde Massachusetts hasta Virginia, hombres y mujeres trabajaban la tierra, construían hogares y forjaban comunidades bajo la mirada vigilante de la corona inglesa. Estas tierras, antaño vírgenes, ahora estaban salpicadas de aldeas, granjas y puertos donde los barcos traían noticias, bienes y órdenes desde Londres. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cómo se siente vivir en un lugar que llamas hogar, pero que responde a un rey a miles de kilómetros de distancia? Para los colonos, la vida era un equilibrio delicado entre la supervivencia y la sumisión, entre construir un futuro y rendir cuentas a un pasado que no entendían del todo. Los colonos no eran un grupo uniforme. En Nueva Inglaterra, los puritanos buscaban un refugio para su fe, construyendo comunidades donde la disciplina y la religión moldeaban cada día. En Virginia, los plantadores cultivaban tabaco, un oro verde que enriquecía a unos pocos mientras otros trabajaban bajo el sol abrasador. En las colonias del medio, como Pensilvania, los cuáqueros y otros inmigrantes soñaban con una tierra de tolerancia, pero todos, desde el granjero hasta el comerciante, sentían el peso de las leyes británicas. Impuestos, regulaciones comerciales y la presencia de soldados ingleses eran recordatorios constantes de que su destino no les pertenecía del todo. ¿No es curioso cómo la libertad, incluso cuando aún no tiene nombre, comienza a susurrar en el corazón cuando alguien intenta arrebatártela? A medida que las colonias crecían, también lo hacían las tensiones. En el año 1676, un conflicto conocido como la Rebelión de Bacon sacudió Virginia. Nathaniel Bacon, un colono ambicioso, lideró a un grupo de granjeros y trabajadores contra el gobernador William Berkeley, acusándolo de ignorar sus necesidades y proteger a los indígenas con los que los colonos chocaban por la tierra. Bacon y sus seguidores quemaron Jamestown, desafiando no solo al gobernador, sino al orden mismo de la corona. Aunque la rebelión fue aplastada y Bacon murió de fiebre, su eco resonó como un aviso. Los colonos no se doblegarían para siempre. ¿Qué habría sentido, viajero, al ver a un hombre desafiar a un imperio, sabiendo que su lucha podía costarle todo? Más al norte, en Massachusetts, las tensiones tomaban otra forma. Los colonos de Nueva Inglaterra, orgullosos de su autonomía, chocaban con los intentos de la corona de imponer un control más estricto. En el año 1684, la corona revocó la Carta de Massachusetts, un documento que garantizaba cierto grado de autogobierno. Los colonos, que habían construido sus vidas sobre la idea de una comunidad gobernada por ellos mismos, sintieron que el suelo bajo sus pies temblaba. La llegada del gobernador Edmund Andros, un hombre leal a la corona,
solo avivó el fuego. Andros exigía impuestos sin el consentimiento de las asambleas coloniales y restringía las reuniones locales. ¿No te hace reflexionar cómo la chispa de la rebelión puede encenderse con algo tan simple como un impuesto, cuando ese impuesto representa un grillete? El siglo XVIII trajo consigo una nueva ola de conflictos, no solo con la corona, sino también con los vecinos de las colonias. La guerra del rey Jorge, en los años 1744 a 1748, enfrentó a los colonos británicos contra los franceses y sus aliados indígenas. En las fronteras de Nueva York y Nueva Inglaterra, los colonos lucharon no solo por su supervivencia, sino por el derecho a expandirse hacia tierras que los franceses reclamaban. Estas guerras, aunque dirigidas por potencias europeas, enseñaron a los colonos el arte de la guerra y la importancia de la unidad. Hombres como George Washington, entonces un joven agrimensor en Virginia, comenzaron a forjar su destino en estos campos de batalla. ¿No es fascinante cómo los grandes líderes a menudo emergen de las sombras de conflictos que nadie esperaba? Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la Guerra de los 7 Años, que comenzó en el año 1756. Conocida en América como la Guerra Francesa e India, este conflicto global enfrentó a Gran Bretaña contra Francia, con las colonias como un campo de batalla crucial. Los colonos lucharon junto a los soldados británicos, derramando sangre para expulsar a los franceses del Valle del Ohio y Canadá. La victoria, sellada en el año 1763 con el Tratado de París, dio a Gran Bretaña un control sin precedentes sobre América del Norte. Pero, ¿puede una victoria ser también el comienzo de una derrota? Los colonos, que habían dado tanto, esperaban respeto y libertad para crecer. En cambio, recibieron nuevas restricciones. La corona, endeudada por la guerra, decidió que las colonias debían pagar su parte. En el año 1763, la proclamación real prohibió a los colonos asentarse más allá de los montes Apalaches, una medida destinada a evitar conflictos con los indígenas, pero que los colonos vieron como una traición. Luego vinieron los impuestos, la ley del azúcar en el año 1764, la ley del timbre en el año 1765 y más tarde la ley del té. Cada nueva ley era como una piedra arrojada a un estanque, creando ondas de descontento que se extendían por las colonias. Los colonos, que se veían a sí mismos como ingleses con derechos, comenzaron a cuestionar por qué no tenían voz en las decisiones que los afectaban. ¿No has sentido alguna vez esa chispa de indignación cuando alguien decide por ti, sin escuchar tu voz? En Boston, el descontento tomó forma en protestas y actos de desafío. En el año 1770, la masacre de Boston, donde soldados británicos dispararon contra una multitud, dejó 5 muertos y un eco de ira que no se apagaría. Hombres como Samuel Adams y John Hancock comenzaron a alzar sus voces, susurrando ideas de resistencia, de derechos, de un futuro donde los colonos pudieran forjar su propio destino. Las asambleas coloniales, los panfletos, las reuniones secretas, todo esto era el murmullo de una revolución que aún no había encontrado su nombre. Pero en cada corazón, en cada mirada levantada hacia el horizonte, la pregunta crecía: ¿hasta cuándo soportarían el yugo de la corona? Este capítulo, Viajero, nos deja en el umbral de un cambio monumental. Las colonias, unidas por la lucha y la esperanza, comenzaban a soñar con algo más grande que ellas mismas. Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en esos hombres y mujeres que, bajo el peso de un imperio, encontraron el coraje para imaginar un mundo nuevo. Su historia, sus susurros, aún resuenan, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa ser libre. Capítulo 4. El fuego de la revolución. Respira hondo, viajero, y deja que el eco del pasado te envuelva como una brisa cálida. ¿Alguna vez has sentido una chispa en tu corazón, un deseo ardiente de romper las cadenas que te atan? Esta noche, te invito a cerrar los ojos y caminar por los campos y calles de unas colonias al borde del abismo, donde el sueño de la libertad se convirtió en un fuego que no podía ser apagado. En este capítulo, exploraremos la Guerra de Independencia de Estados Unidos, un conflicto que no solo enfrentó a colonos contra un imperio, sino que dio nacimiento a una idea que cambiaría el mundo. Esta no es solo la historia de batallas y héroes, sino un susurro sobre el valor, la unidad y el precio de soñar con un nuevo amanecer. Acomódate,
Relájate y déjate llevar por estas palabras que te guiarán hacia un tiempo de revolución. En la década de 1770, las 13 colonias británicas en América eran un hervidero de descontento. Los impuestos impuestos por la corona, como la ley del té, habían encendido la ira de un pueblo que ya no se sentía inglés, sino algo nuevo, algo sin nombre. En Boston, la noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de colonos disfrazados de indígenas subió a los barcos británicos y arrojó al puerto cajas de té, un acto de desafío conocido como el motín del té. ¿No te hace estremecer imaginar esa escena, viajero? Bajo la luz de la luna, las aguas del puerto reflejaban la audacia de hombres que arriesgaban todo por una idea. Ese acto no fue solo una protesta, fue una declaración. Los colonos no se doblegarían. La corona respondió con mano dura. En el año 1774, las leyes intolerables cerraron el puerto de Boston, restringieron las asambleas coloniales y permitieron a los soldados británicos ocupar hogares privados. Pero lejos de sofocar el fuego, estas medidas lo avivaron. En Filadelfia, los líderes de las colonias se reunieron en el primer Congreso Continental, uniendo sus voces para exigir justicia. Hombres como John Adams, Patrick Henry y Thomas Jefferson comenzaron a articular un sueño que iba más allá de la resistencia, la idea de una nación libre. ¿Alguna vez has sentido, viajero, que un momento de crisis puede convertirse en el nacimiento de algo extraordinario? El conflicto estalló en la primavera de 1775. En Lexington y Concord, en Massachusetts, las milicias coloniales conocidas como los Minutemen se enfrentaron a los soldados británicos. Nadie sabe quién disparó el primer tiro, pero ese eco, ese disparo oído alrededor del mundo, marcó el comienzo de la Guerra de Independencia. En los campos verdes de Nueva Inglaterra, granjeros y artesanos se convirtieron en soldados, luchando no solo por sus hogares, sino por una idea que apenas comenzaban a entender. La batalla de Bunker Hill, ese mismo año, mostró al mundo que los colonos podían enfrentarse al ejército más poderoso de la tierra. Aunque perdieron la colina, su resistencia dejó una marca imborrable. ¿No es inspirador cómo el coraje de los comunes puede desafiar a los gigantes? En el año 1776, el fuego de la revolución alcanzó su punto más brillante. En Filadelfia, el segundo Congreso Continental se reunió, y el 4 de julio aprobaron la Declaración de Independencia, escrita en gran parte por Thomas Jefferson. Sus palabras, "Todos los hombres son creados iguales", resonaron como un canto que trascendía las colonias. No era solo un documento, era un juramento, una promesa de que la libertad valía cualquier sacrificio. Pero, ¿te has preguntado alguna vez, viajero, qué se siente al poner tu nombre en un papel que podría costarte la vida? Los firmantes, hombres como Benjamin Franklin y John Hancock, sabían que estaban desafiando a un imperio. Su audacia era un faro en la oscuridad. La guerra, sin embargo, no sería fácil. El ejército continental, liderado por George Washington, era un grupo dispar de voluntarios, mal equipados y enfrentados a los disciplinados casacas rojas británicas. En Nueva York, en el año 1776, los británicos aplastaron a las fuerzas coloniales, ocupando la ciudad. Washington, con su ejército al borde del colapso, enfrentó el invierno más oscuro de su vida. Pero en la noche de Navidad de ese año, cruzó el río Delaware, en una maniobra desesperada, y atacó a los mercenarios hessianos en Trenton. La victoria, aunque pequeña, fue un susurro de esperanza. ¿No te maravilla cómo un solo acto de valentía puede cambiar el rumbo de la historia? El año 1777 trajo un punto de inflexión. En Saratoga, Nueva York, las fuerzas coloniales, lideradas por Horatio Gates, derrotaron al general británico John Burgoyne. Esta victoria no solo levantó la moral, sino que convenció a Francia de unirse a la causa americana. La llegada de barcos, soldados y recursos franceses dio a los colonos una oportunidad real, pero la guerra estaba lejos de terminar. En el sur, los británicos capturaron Savannah y Charleston, desatando una guerra brutal donde vecinos luchaban contra vecinos, lealistas contra patriotas. ¿No es desgarrador pensar en un pueblo dividido, donde la lealtad al rey chocaba con el sueño de la libertad? Washington, un hombre cuya calma ocultaba una determinación de hierro, enfrentó años de privaciones. En Bayer Forge, durante el invierno de 1777 a 1778,
Su ejército sufrió hambre, frío y enfermedades. Sin embargo, fue allí donde los soldados se forjaron en una fuerza unida, entrenados por el prusiano Friedrich von Steuben. La resiliencia de esos hombres, que caminaban descalzos sobre la nieve, dejando huellas de sangre, es un testimonio del espíritu humano. ¿Qué habrías hecho tú, viajero, al enfrentarte a un invierno que prueba no solo tu cuerpo, sino tu alma? El clímax llegó en el año 1781, en Yorktown, Virginia. Washington, junto con las fuerzas francesas lideradas por el conde de Rochambeau, rodeó al ejército británico del general Cornwallis. Con la armada francesa bloqueando la costa, Cornwallis se rindió. La rendición en Yorktown no fue solo una victoria militar, fue el momento en que el sueño de la independencia se volvió real. Pero incluso entonces, la paz no estaba asegurada. Las negociaciones en París, que culminaron en el Tratado de París de 1783, reconocieron finalmente a Estados Unidos como una nación libre. ¿No te hace reflexionar cómo un sueño, alimentado por la sangre y el sacrificio, puede cambiar el curso del mundo? La guerra de independencia no fue solo un conflicto de armas, sino de ideas. Los colonos, inspirados por pensadores como John Locke y Montesquieu, creyeron en el derecho a gobernarse a sí mismos. Mujeres como Abigail Adams, que escribió a su esposo John pidiéndole que recordara a las damas en la nueva nación. Y héroes anónimos como los esclavos que lucharon por una libertad que no siempre les fue concedida. Dieron forma a este momento. La revolución dejó cicatrices, pero también encendió una llama que aún arde. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, piensa en esos hombres y mujeres que apostaron todo por un ideal. Su fuego, su pasión, sus susurros nos guían aún hacia un horizonte de posibilidades. Capítulo 5. El nacimiento de un sueño frágil. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te acaricie como una brisa suave. ¿Alguna vez has sentido la emoción de un comienzo nuevo, mezclado con el temor de que todo pueda desmoronarse? Esta noche te invito a caminar por las calles empedradas y los campos aún marcados por la guerra de una nación joven, apenas nacida, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. En este capítulo, exploraremos los primeros años de Estados Unidos, un tiempo de promesas radiantes y sombras de duda, donde la libertad recién ganada se tambaleaba bajo el peso de sus propios ideales. Esta no es solo la historia de un país que aprendía a gobernarse, sino un eco de los sueños frágiles que todos llevamos en el corazón. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por estas palabras que te guiarán hacia un amanecer lleno de esperanza y temor. En el año 1783, cuando el Tratado de París puso fin a la Guerra de Independencia, las 13 colonias emergieron como los Estados Unidos de América. La tinta de la Declaración de Independencia aún parecía fresca, sus palabras resonando en los corazones de un pueblo que había desafiado a un imperio. Pero la victoria no trajo la paz instantánea. La nueva nación era como un niño recién nacido, lleno de potencial, pero vulnerable, sin un camino claro hacia el futuro. ¿No te hace reflexionar, viajero, cómo los momentos de mayor triunfo suelen ser también los más frágiles? Los estadounidenses ahora libres debían responder una pregunta abrumadora. ¿Cómo se construye una nación desde las cenizas de una revolución? Los artículos de la Confederación, redactados en el año 1777 y ratificados en 1781, fueron el primer intento de unir a las 13 colonias bajo un gobierno común. Pero este documento, forjado en la desconfianza hacia un poder central fuerte, era más un pacto de amistad que una constitución sólida. Cada estado era casi una nación en sí misma, con sus propias leyes, monedas y ambiciones. El Congreso de la Confederación, débil y sin poder para recaudar impuestos o imponer leyes, era como un capitán sin timón en un mar tormentoso. Las deudas de la guerra pesaban, los soldados regresaban a hogares destruidos, y las fronteras seguían siendo disputadas por británicos, españoles y pueblos indígenas. ¿No es curioso cómo la libertad, tan arduamente ganada, puede sentirse como un peso cuando no sabes cómo sostenerla? En este frágil comienzo, surgieron conflictos que amenazaron con desgarrar la joven nación. En Massachusetts, en el año 1786, la rebelión de Shays expuso las grietas del sistema. Daniel Shays, un veterano de la Guerra de Independencia, lideró a cientos de granjeros endeudados que protestaban contra los impuestos y las ejecuciones hipotecarias. Estos hombres que habían luchado por la libertad,
ahora veían sus tierras confiscadas por un gobierno que no podía protegerlos. Marcharon hacia los tribunales, armados con horcas y mosquetes, exigiendo justicia. Aunque la rebelión fue sofocada, su eco resonó en todo el país, susurrando una verdad incómoda. La unión era más frágil de lo que nadie quería admitir. ¿Qué habrías hecho tú, viajero, al ver que el sueño por el que luchaste comienza a desvanecerse bajo el peso de la realidad? La respuesta a esta fragilidad llegó en el año 1787, en Filadelfia, donde los líderes de la nación se reunieron en la Convención Constitucional. Hombres como James Madison, Alexander Hamilton y Benjamin Franklin se sentaron bajo el calor del verano para forjar un nuevo marco de gobierno. Pero no fue un proceso tranquilo. Las discusiones eran feroces. ¿Cómo equilibrar el poder entre los estados grandes y pequeños? ¿Cómo proteger la libertad sin caer en el caos? El gran compromiso, que creó un Congreso bicameral con una Cámara de Representantes basada en la población y un Senado con igual representación para cada estado, fue un paso hacia la unidad. Pero otras sombras persistían. La cuestión de la esclavitud dividió a los delegados. El infame compromiso de los 3/5, que contó a los esclavos como 3/5 de una persona para la representación, fue un pacto amargo que dejó una cicatriz en la joven nación. ¿No te estremece pensar en cómo los ideales más nobles a veces se construyen sobre compromisos dolorosos? La Constitución, firmada el 17 de septiembre de 1787, fue un faro de esperanza pero también un desafío. Para que entrara en vigor, 9 de los 13 estados debían ratificarla. Los federalistas, liderados por Hamilton, Madison y John Jay, escribieron los papeles federalistas, ensayos que defendían un gobierno fuerte pero equilibrado. Los antifederalistas, temerosos de un nuevo tirano, exigían garantías para los derechos individuales. La Carta de Derechos, prometida como enmienda, fue la clave para ganar el apoyo necesario. En el año 1789, la Constitución entró en vigor y George Washington, el héroe de la Revolución, fue elegido como el primer presidente. Su figura, firme como una roca en un río turbulento, dio a la nación un ancla. Pero, ¿puede un solo hombre sostener el peso de un sueño colectivo? Los primeros años del gobierno fueron un experimento lleno de tensiones. En el año 1791, la rebelión del whisky en Pensilvania puso a prueba la autoridad del nuevo gobierno. Los granjeros, furiosos por un impuesto sobre el whisky, se alzaron en armas. Washington, con Hamilton a su lado, lideró una milicia para sofocar la rebelión, demostrando que la nación podía hacer cumplir sus leyes. Pero este acto también susurró una advertencia. La unidad requería sacrificio, y no todos estaban dispuestos a pagar el precio. En el exterior, las fronteras seguían siendo un campo de batalla. Los británicos, aún en fuertes del noroeste, y los españoles en el suroeste, desafiaban la soberanía estadounidense. Los pueblos indígenas, desplazados por la expansión, luchaban por proteger sus tierras, como en la batalla de Fallen Timbers en el año 1794. ¿No es desgarrador cómo el nacimiento de una nación a menudo significa el dolor de otros? Mientras tanto, las ideas de la revolución comenzaban a dividir a los líderes. Hamilton soñaba con una nación industrial, con un banco central y un gobierno fuerte. Jefferson, en cambio, imaginaba una república de granjeros libres, desconfiando del poder centralizado. Estas visiones opuestas dieron origen a los primeros partidos políticos, los federalistas y los demócratas republicanos, cuyas disputas marcarían el futuro. En el año 1793, la Revolución Francesa y la guerra entre Francia y Gran Bretaña pusieron a prueba la neutralidad de Estados Unidos. Washington, con su sabiduría serena, mantuvo al país fuera del conflicto, pero las tensiones internas crecieron. ¿No te hace reflexionar cómo incluso en la victoria, las semillas de la discordia ya están sembradas? Este capítulo viajero nos deja en el umbral de una nación que aprendía a caminar. Los Estados Unidos, frágiles pero llenos de esperanza, comenzaban a definirse no solo por sus leyes, sino por los sueños y las luchas de su pueblo. Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en esos hombres y mujeres que, en un mundo incierto, apostaron por un ideal que apenas podían imaginar. Sus susurros, sus temores, sus esperanzas aún resuenan, invitándonos a preguntarnos qué significa construir algo que perdure. Capítulo 6. La frontera que sangró. Acomódate, viajero, y respira profundamente. ¿Alguna vez has sentido el llamado de lo desconocido?
la promesa de un horizonte que parece infinito pero que esconde un costo oculto. Esta noche, te invito a cerrar los ojos y caminar por los senderos polvorientos y los bosques densos de una joven nación que miraba hacia el oeste, donde los sueños de expansión chocaron con la resistencia de quienes ya llamaban hogar a esas tierras. En este capítulo, exploraremos la conquista de la frontera estadounidense, un tiempo de ambición desbordada y conflictos amargos que dejaron cicatrices en la tierra y en el alma de un pueblo. Esta no es solo la historia de un país que se extendía hacia el sol poniente, sino un susurro sobre el precio del progreso y las voces que se alzaron en la sombra. Deja que estas palabras, suaves como el murmullo de un río, te guíen hacia un mundo donde la esperanza y el dolor caminaban de la mano. En los albores del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación inquieta, con los ojos puestos en las vastas tierras que se extendían más allá de los montes Apalaches. La independencia había dado a los estadounidenses un sentido de destino, una creencia casi mística de que estaban destinados a cubrir el continente de costa a costa. Pero esas tierras no estaban vacías. Los pueblos indígenas, Cherokee, Creek, Choctaw, Sioux y tantos otros, habían vivido allí durante milenios, tejiendo sus vidas con los ritmos de la naturaleza. ¿No te hace reflexionar, viajero, cómo lo que uno llama oportunidad, otro lo llama hogar? La frontera, esa línea invisible entre lo conocido y lo desconocido, se convirtió en un campo de batalla donde los sueños de unos se enfrentaron al legado de otros. La expansión comenzó con pasos tímidos pero decididos. En el año 1803, el presidente Thomas Jefferson aseguró la compra de Luisiana, un acuerdo con Francia que duplicó el tamaño de la nación. Por $15 millones, Estados Unidos adquirió un territorio que se extendía desde el Mississippi hasta las montañas rocosas. Fue un momento de euforia, pero también de incertidumbre. ¿Cómo gobernar tierras tan vastas? ¿Cómo reclamarlas sin despertar la ira de los pueblos que ya las habitaban? Jefferson envió a Meriwether Lewis y William Clark en una expedición que, entre 1804 y 1806, exploró el oeste hasta el Pacífico. Su viaje, guiado por la joven Sacagawea, una mujer Shoshone cuya sabiduría fue un faro en la oscuridad, pintó un cuadro de tierras ricas y pueblos diversos. Pero, ¿puede un mapa capturar el alma de una tierra que ya tiene dueños? A medida que los colonos se aventuraban hacia el oeste, los conflictos con los indígenas se multiplicaron. En el territorio del noroeste, las tribus, lideradas por el jefe Shawnee Tecumseh, formaron una confederación para resistir la invasión de sus tierras. Tecumseh soñaba con unir a los pueblos indígenas en una nación que pudiera enfrentarse al avance estadounidense. En el año 1811, en la batalla de Tippecanoe, las fuerzas estadounidenses, lideradas por William Henry Harrison, derrotaron a los guerreros de Tecumseh. Aunque la confederación se debilitó, el espíritu de resistencia no murió. ¿No es inspirador, viajero, cómo un hombre puede alzar su voz contra lo imposible, sabiendo que su lucha vivirá en los ecos de la historia? La guerra de 1812, entre Estados Unidos y Gran Bretaña, avivó aún más las llamas de la frontera. Los británicos, aliados con algunas tribus indígenas, buscaron frenar la expansión estadounidense. En el noroeste los combates fueron feroces, con batallas como la de Fort Dearborn, donde los colonos y soldados fueron masacrados. Pero la victoria de Andrew Jackson en la batalla de Horseshoe Bend en 1814, contra los Creek aliados de los británicos, marcó un punto de inflexión. El Tratado de Ghent, firmado ese mismo año, puso fin a la guerra, pero no a las ambiciones estadounidenses. Los indígenas, traicionados por tratados que prometían protección, vieron sus tierras reducidas aún más. ¿No te estremece pensar en promesas rotas que resuenan como un lamento en el viento? En el sureste, los Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek y Seminole, conocidos como las 5 tribus civilizadas, intentaron adaptarse al mundo de los colonos. Adoptaron la agricultura, la escritura, incluso constituciones inspiradas en la de Estados Unidos. Los Cherokee, liderados por hombres como Sequoyah, creador de un alfabeto propio, construyeron escuelas y publicaron periódicos. Pero su prosperidad no los protegió. En el año 1830, el presidente Andrew Jackson firmó la Ley de Remoción India, que autorizaba la expulsión de estas tribus de sus tierras ancestrales. El Sendero de las Lágrimas, entre 1831 y 1838,
vio a miles de indígenas forzados a marchar hacia el oeste, en un viaje donde el hambre, el frío y la enfermedad cegaron vidas como una guadaña. No es desgarrador imaginar a familias arrancadas de sus hogares, caminando hacia un futuro incierto bajo un cielo indiferente. En el oeste, los Sioux, Cheyenne y otros pueblos de las grandes llanuras enfrentaron la llegada de colonos que seguían el camino de Oregón y otros senderos. La fiebre del oro, que comenzó en California en 1848, atrajo a miles de buscadores de fortuna, y con ellos vinieron conflictos. Los tratados, como el de Fort Laramie en 1851, prometían tierras a los indígenas a cambio de permitir el paso de los colonos. Pero estas promesas eran frágiles como cristal. Cuando los colonos invadieron tierras sagradas, como las Colinas Negras, los Sioux, liderados por jefes como Toro Sentado y Caballo Loco, resistieron. No te maravilla, viajero, cómo la tierra misma parece susurrar su resistencia a través de aquellos que la defienden. La frontera también fue un lugar de conflictos internos. Los colonos, impulsados por la idea del destino manifiesto, la creencia de que estaban destinados a dominar el continente, chocaron no solo con los indígenas, sino también con los mexicanos. En Texas, los colonos angloamericanos se rebelaron contra México en 1835, declarando su independencia tras la Batalla del Álamo. La anexión de Texas en 1845 llevó a la Guerra Mexicano-Estadounidense, que terminó en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este tratado cedió vastos territorios, desde California hasta Nuevo México, a Estados Unidos. Pero, ¿puede un tratado borrar las cicatrices de una tierra dividida? La frontera, bañada en sangre y sueños, moldeó el carácter de Estados Unidos. Fue un lugar de oportunidades, pero también de tragedias. Cada paso hacia el oeste era un paso hacia un futuro incierto, donde la ambición de unos significaba el despojo de otros. Mientras los colonos construían granjas y ciudades, los indígenas luchaban por preservar su forma de vida, y sus historias, sus lamentos, se convirtieron en los susurros de una tierra que nunca olvidaría. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, piensa en esos horizontes lejanos, en las voces que aún resuenan en la pradera, y en el costo de un sueño que buscaba tocar las estrellas. Capítulo 7. El corazón dividido. Cierra los ojos, viajero, y deja que el murmullo del pasado te envuelva como una sombra suave. ¿Alguna vez has sentido tu corazón dividido, atrapado entre dos verdades que no pueden coexistir? Esta noche, te invito a caminar por los campos de algodón del sur y las fábricas humeantes del norte, donde una nación joven se enfrentó a una grieta que amenazaba con partirla en dos. En este capítulo, exploraremos las crecientes tensiones entre el norte y el sur de Estados Unidos, las heridas de la esclavitud y los eventos que llevaron al borde de una guerra fratricida. Esta no es solo la historia de una nación dividida, sino un susurro sobre las luchas internas que todos enfrentamos cuando los ideales chocan con la realidad. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por estas palabras que te guiarán hacia un tiempo de corazones rotos y esperanzas enfrentadas. En los primeros años del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación en crecimiento, pero sus cimientos temblaban. La libertad, tan arduamente ganada en la Revolución, no era igual para todos. En el sur, la economía dependía de la esclavitud, un sistema brutal que encadenaba a millones de afroamericanos, arrancados de sus tierras y forzados a trabajar en plantaciones de algodón, tabaco y caña de azúcar. En el norte, la industrialización florecía, y muchos comenzaban a ver la esclavitud como una mancha moral. ¿No te hace reflexionar, viajero, cómo una nación puede proclamarse libre mientras sus cadenas resuenan en los campos? La esclavitud no era solo una cuestión económica, era una herida en el alma de la nación. En el sur, los plantadores defendían su forma de vida, argumentando que la esclavitud era necesaria para su prosperidad. En el norte, abolicionistas como William Lloyd Garrison y Frederick Douglass, un hombre que escapó de las cadenas para convertirse en una voz poderosa, clamaban por la libertad de todos. Douglass, con sus palabras afiladas como un cuchillo, escribió y habló sobre la humanidad de los esclavizados, desafiando a una nación a mirar su propia hipocresía. ¿No es inspirador cómo una sola voz, nacida del dolor, puede resonar como un trueno en la conciencia de un pueblo? El conflicto se intensificó con la expansión hacia el oeste. Cada nuevo territorio planteaba una pregunta: ¿sería libre o esclavista?
El Compromiso de Missouri, en el año 1820, intentó calmar las aguas al permitir la esclavitud en Missouri, pero prohibirla al norte de la línea de 36 grados 30 minutos. Fue una solución frágil, como un puente de cristal sobre un abismo. En el año 1850, el Compromiso de 1850 admitió a California como estado libre, pero incluyó la ley de esclavos fugitivos, que obligaba a los ciudadanos del norte a devolver a los esclavos escapados. Esta ley fue como una daga en el corazón de los abolicionistas, que veían cómo la libertad se traicionaba en nombre de la unión. ¿No te estremece pensar en el dolor de aquellos que, habiendo probado la libertad, eran devueltos a las cadenas? La década de 1850 fue un caldero de tensiones. En Kansas, la ley de Kansas-Nebraska de 1854 permitió a los territorios decidir por sí mismos si serían libres o esclavistas, desencadenando una guerra civil en miniatura conocida como Kansas Sangrante. Colonos a favor y en contra de la esclavitud chocaron con violencia, dejando un rastro de sangre en las praderas. John Brown, un abolicionista feroz, lideró ataques contra los defensores de la esclavitud, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para unos y de fanatismo para otros. En el año 1859, Brown intentó tomar el arsenal federal en Harper's Ferry, Virginia, soñando con armar una rebelión de esclavos. Su captura y ejecución encendieron aún más el fuego. ¿No es fascinante cómo un hombre, movido por la pasión, puede convertirse en un mártir para unos y un villano para otros? Mientras tanto, las palabras se convirtieron en armas. Harriet Beecher Stowe publicó La cabaña del tío Tom en el año 1852, una novela que mostró al mundo los horrores de la esclavitud. Sus páginas, llenas de dolor y humanidad, conmovieron a millones en el norte y enfurecieron al sur. En el Congreso, los debates se volvieron campos de batalla verbales. El senador Charles Sumner fue brutalmente atacado en el Senado por su discurso contra la esclavitud, un acto que mostró cuán profundo era el abismo. ¿No te hace reflexionar cómo las palabras tan suaves al pronunciarse pueden cortar como espadas? La elección de Abraham Lincoln como presidente en el año 1860 fue el punto de no retorno. Lincoln, un hombre alto y de voz serena, no era un abolicionista radical, pero su partido republicano se oponía a la expansión de la esclavitud. Para el sur, su victoria fue una amenaza existencial. Antes de que Lincoln tomara posesión, 7 estados del sur se separaron, formando los Estados Confederados de América. Carolina del Sur fue el primero, en diciembre de 1860, seguido por Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Jefferson Davis, un ex senador de Mississippi, fue elegido presidente de la Confederación. ¿No es desgarrador imaginar una nación partiéndose como un corazón roto, cada mitad convencida de su propia verdad? Lincoln, desde su oficina en Washington, soñaba con preservar la unión, pero el sur no estaba dispuesto a negociar. En abril de 1861, las fuerzas confederadas atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur, un fuerte federal en territorio sureño. El ataque marcó el inicio de la Guerra Civil, un conflicto que enfrentaría a hermanos contra hermanos, a amigos contra amigos. Las banderas del norte y del sur ondeaban en campos opuestos, pero ambas estaban tejidas con los mismos hilos de esperanza y sacrificio. ¿No te hace preguntarte, viajero, cómo una nación puede llegar a un punto donde la única respuesta parece ser la guerra? Las tensiones que llevaron a este momento no eran solo sobre la esclavitud, sino sobre dos visiones de lo que Estados Unidos debía ser. El norte imaginaba un futuro industrial, unido por ferrocarriles y fábricas, donde la libertad era un derecho universal. El sur se aferraba a una economía agraria, a una jerarquía que veía la esclavitud como su cimiento. Pero en ambos lados había hombres y mujeres que soñaban con algo más grande, una nación que cumpliera la promesa de su fundación. Mientras las nubes de guerra se acumulaban, figuras como Frederick Douglass y Harriet Tubman, que guió a cientos de esclavos a la libertad a través del ferrocarril subterráneo, mantuvieron viva la chispa de la esperanza. ¿No es inspirador cómo, incluso en los tiempos más oscuros, hay quienes encienden una luz? Este capítulo viajero nos deja en el borde de un precipicio. La nación, dividida por sus propios ideales, estaba a punto de sumergirse en su prueba más oscura. Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en esos hombres y mujeres que, atrapados entre el amor por su país y la lucha por sus creencias,
enfrentaron un futuro incierto. Sus susurros llenos de dolor y esperanza aún resuenan, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa estar unidos, incluso cuando el corazón está dividido. Capítulo 8. Hermanos contra hermanos, cierra los ojos, viajero, y deja que el eco del pasado te envuelva como una niebla densa. ¿Alguna vez has sentido el peso de una ruptura tan profunda que parece partir el mundo en dos? Esta noche, te invito a caminar por los campos ensangrentados y las ciudades divididas de una nación que se volvió contra sí misma, donde hermanos levantaron armas contra hermanos en nombre de creencias opuestas. En este capítulo, exploraremos la Guerra Civil Americana, un conflicto que no solo marcó la tierra con sangre, sino que probó el alma de un pueblo. Esta no es solo la historia de batallas y pérdidas, sino un susurro sobre el sacrificio, la tragedia y la búsqueda de un ideal que aún resonaba en los corazones. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por estas palabras que te guiarán hacia un tiempo de dolor y redención. En abril de 1861, cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter, la Guerra Civil Americana comenzó como un trueno que anunciaba una tormenta inevitable. El norte, liderado por Abraham Lincoln, luchaba por preservar la unión y, con el tiempo, por acabar con la esclavitud. El sur, bajo Jefferson Davis, defendía su derecho a la autodeterminación y a mantener un sistema que consideraban esencial. 11 estados del sur formaron los Estados Confederados, mientras que los estados del norte, junto con algunos estados fronterizos, permanecieron leales a la Unión. Pero, ¿no es desgarrador, viajero, imaginar a un país joven, apenas forjado, rompiéndose bajo el peso de sus propias contradicciones? Las primeras batallas fueron un caos de entusiasmo y desorganización. En julio de 1861, la batalla de Bull Run, en Virginia, mostró al norte que la guerra no sería rápida ni fácil. Los soldados, muchos de ellos voluntarios sin experiencia, marcharon al combate con la ilusión de una victoria gloriosa, solo para encontrar la muerte y la derrota. Los confederados, liderados por generales como Thomas Stonewall Jackson, demostraron su tenacidad, pero el norte, con su ventaja en recursos y población, comenzó a organizarse bajo líderes como Ulysses S. Grant y William Tecumseh Sherman. ¿No te hace reflexionar cómo la guerra, con su brutalidad, saca a relucir tanto lo mejor como lo peor del espíritu humano? En el año 1862, la guerra se intensificó. La batalla de Antietam en Maryland fue el día más sangriento de la historia estadounidense, con más de 23.000 hombres muertos, heridos o desaparecidos en un solo día. El campo, cubierto de cuerpos, parecía un lienzo pintado con el rojo del sacrificio. Esta batalla dio a Lincoln la oportunidad de emitir la Proclamación de Emancipación, que entró en vigor el 1 de enero de 1863. Este decreto declaraba libres a los esclavos en los territorios confederados, transformando la guerra en una cruzada por la libertad. Pero, ¿puede un trozo de papel sanar las heridas de un pueblo esclavizado? Para los afroamericanos, fue un faro de esperanza, y miles se unieron al ejército de la Unión, luchando por su propia emancipación. El año 1863 trajo la batalla de Gettysburg, un punto de inflexión. En las colinas de Pensilvania, las fuerzas de la Unión, bajo el general George Meade, repelieron el avance del ejército confederado de Robert E. Lee. Durante 3 días los cañones rugieron y los hombres cayeron, dejando tras de sí un paisaje de devastación. La carga de Pickett, un asalto desesperado de los confederados, terminó en una derrota que quebró su espíritu. Meses después, Lincoln pronunció el discurso de Gettysburg, unas pocas palabras que redefinieron la guerra como un esfuerzo por un nuevo nacimiento de la libertad. ¿No es asombroso, viajero, cómo unas palabras simples pueden capturar el alma de una nación en lucha? Mientras tanto, en el oeste, Ulysses S. Grant avanzaba hacia el corazón del sur. La captura de Vicksburg, en Mississippi, en julio de 1863, dio a la Unión el control del río Mississippi, cortando la Confederación en dos. Grant, con su determinación implacable, se convirtió en un símbolo de la resistencia del norte. En el sur, Robert E., un general cuya lealtad a Virginia lo llevó a elegir la Confederación, luchaba con genio táctico pero con recursos cada vez más escasos. La guerra no era solo de ejércitos, era de voluntades de hombres y mujeres que en granjas y ciudades soportaban la pérdida de hijos, esposos y hogares.
¿No te estremece imaginar el silencio de una madre que espera noticias que nunca llegarán? La guerra también trajo historias de heroísmo anónimo. Las mujeres, como Clara Barton, quien más tarde fundaría la Cruz Roja Americana, atendían a los heridos en los campos de batalla. Los afroamericanos, libres y esclavizados, arriesgaban todo por la libertad, desde los soldados del 5º Regimiento de Massachusetts hasta los que escapaban a través del ferrocarril subterráneo. En el sur, los civiles enfrentaban hambrunas y bombardeos, mientras en el norte, las protestas contra el reclutamiento estallaban en disturbios, como los de Nueva York en 1863. No es desgarrador cómo la guerra toca a todos, desde el soldado en el frente hasta el niño que espera en casa. En el año 1864, la marcha de Sherman hacia el mar, desde Atlanta hasta Savannah, devastó el sur, destruyendo ferrocarriles, cosechas y la moral confederada. Fue una táctica brutal, diseñada para romper la voluntad de un pueblo. En abril de 1865, Grant acorraló a Lee en Appomattox, Virginia. La rendición de Lee marcó el fin de la Confederación. Días después, el 14 de abril, Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un golpe que dejó a la nación de luto en el momento de su victoria. ¿No es trágico cómo el hombre que guió a su pueblo a través de la oscuridad nunca vio la luz de la paz? La guerra civil, que costó más de 600,000 vidas, dejó un país herido pero unido. La esclavitud fue abolida con la 13ª enmienda, pero las cicatrices de la división permanecieron. La nación, como un árbol partido por un rayo, tendría que aprender a sanar. Mientras cierras los ojos esta noche, viajero, piensa en esos hombres y mujeres que lucharon, no solo por la Unión o la Confederación, sino por un futuro que apenas podían imaginar. Sus sacrificios, sus lamentos, sus susurros, aún resuenan, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa ser un pueblo unido, incluso después de tanto dolor. Capítulo 9. La cicatriz de la Unión. Cierra los ojos, viajero, y deja que el murmullo del pasado te envuelva como una brisa que lleva el aroma de campos recién labrados. ¿Alguna vez has sentido las heridas de un dolor profundo, pero también la esperanza de sanar, de reconstruir lo que parecía perdido? Esta noche, te invito a caminar por las calles de una nación que, tras la devastación de la guerra, buscaba coser sus pedazos rotos, uniendo cicatrices con hilos de promesas y desafíos. En este capítulo, exploraremos la era de la reconstrucción en Estados Unidos, un tiempo de esfuerzos heroicos y fracasos amargos, donde la libertad recién ganada chocó con las sombras de la intolerancia. Esta no es solo la historia de un país que intentaba sanar, sino un susurro sobre la resiliencia y las luchas que aún resuenan en el alma humana. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por estas palabras que te guiarán hacia un amanecer lleno de contradicciones. Cuando la Guerra Civil terminó en abril de 1865, los Estados Unidos emergieron como una nación unida, pero cubierta de cicatrices. Más de 600,000 almas habían perecido, ciudades enteras yacían en ruinas, y el sur, devastado por la marcha de Sherman y las batallas, era un paisaje de cenizas y sueños rotos. La 13ª enmienda, ratificada en diciembre de 1865, abolió la esclavitud, liberando a más de 4 millones de afroamericanos. Pero, ¿puede un decreto borrar siglos de opresión? La libertad era un faro brillante, pero el camino hacia ella estaba lleno de espinas. Los afroamericanos, ahora libres, soñaban con tierras propias, educación y el derecho a forjar su destino. Sin embargo, la nación estaba dividida sobre cómo sanar sus heridas. ¿No te hace reflexionar, viajero, cómo la victoria en una guerra puede ser solo el comienzo de una lucha aún mayor? La reconstrucción, que abarcó desde 1865 hasta 1877, fue un intento de reconstruir el sur y garantizar los derechos de los nuevos ciudadanos. Bajo el presidente Andrew Johnson, un sureño que asumió el cargo tras el asesinato de Lincoln, el proceso comenzó con promesas de reconciliación. Johnson, sin embargo, favoreció una restauración rápida del sur, permitiendo a los estados confederados reincorporarse con pocas condiciones. Su indulgencia hacia los antiguos líderes confederados y su veto a leyes que protegían a los afroamericanos enfurecieron a los republicanos radicales en el Congreso, hombres como Thaddeus Stevens y Charles Sumner, que soñaban con una verdadera igualdad. ¿No es desgarrador cómo, incluso en un momento de esperanza, las viejas sombras pueden alzarse para oscurecer el camino? El Congreso,
dominado por los republicanos radicales, tomó el control de la reconstrucción en 1867, dividiendo el sur en distritos militares y exigiendo que los estados ratificaran la 14ª enmienda, que otorgaba ciudadanía y protección igualitaria a todos, y la 15ª enmienda, que garantizaba el derecho al voto sin distinción de raza. Por primera vez, afroamericanos fueron elegidos para cargos públicos, hombres como Hiram Rebels, el primer senador negro, y Robert Smalls, un héroe de guerra que se convirtió en congresista. Escuelas, iglesias y comunidades afroamericanas florecieron, alimentadas por la esperanza de un futuro justo. Pero, ¿puede una ley cambiar el corazón de una sociedad? En el sur, muchos blancos se resistían, aferrándose a la supremacía de antaño. Esta resistencia tomó formas oscuras. Organizaciones como el Ku Klux Klan, fundadas en 1865, sembraron el terror con linchamientos, incendios y amenazas, buscando intimidar a los afroamericanos y a sus aliados. Las leyes de los códigos negros, promulgadas por los estados sureños, intentaron restringir la libertad de los antiguos esclavos, forzándolos a trabajos forzados y limitando su movilidad. El Congreso respondió con leyes para proteger los derechos civiles, pero la aplicación era débil, y el odio como una maleza seguía creciendo. ¿No te estremece, viajero, pensar en el coraje de aquellos que, recién liberados, enfrentaron la violencia por el simple acto de alzar su voz? Mientras el sur luchaba por sanar, el norte también enfrentaba sus propios desafíos. La industrialización transformaba ciudades como Nueva York y Chicago, atrayendo a inmigrantes y afroamericanos que buscaban una nueva vida. Pero la discriminación no conocía fronteras geográficas. En el norte, los afroamericanos enfrentaban segregación y desigualdad, aunque más sutil. La nación, unida en teoría, seguía dividida por la raza y la clase. En 1877, la reconstrucción llegó a un fin abrupto con el Compromiso de 1877. Para resolver una elección presidencial disputada, los republicanos acordaron retirar las tropas federales del sur a cambio del apoyo para Rutherford B. Hayes. Con las tropas fuera, el sur cayó bajo el control de los demócratas, que impusieron las leyes Jim Crow, segregando a los afroamericanos y negándoles derechos básicos. No es trágico como un compromiso, pensado para unir, puede convertirse en una traición. A pesar de estas sombras, la era de la reconstrucción dejó legados de esperanza. Las escuelas fundadas por la Oficina de Libertos educaron a miles, y las comunidades afroamericanas construyeron iglesias que se convirtieron en centros de resistencia y fe. Figuras como Sojourner Truth y Booker T. Washington surgieron como voces de un futuro posible, recordando al país que la libertad no es un regalo, sino una lucha constante. Pero las cicatrices de la guerra y la reconstrucción no sanaron fácilmente. Las leyes Jim Crow, los linchamientos y la desigualdad marcaron el sur durante décadas, mientras el norte miraba a menudo con indiferencia. ¿No te hace preguntarte cómo una nación puede avanzar cuando su corazón aún sangra por las heridas del pasado? La reconstrucción también transformó la idea de lo que significaba ser estadounidense. La 14ª y 15ª enmiendas redefinieron la ciudadanía, sentando las bases para futuras luchas por los derechos civiles. Pero el costo fue alto. Las promesas de igualdad, como un farol en la tormenta, brillaban pero no siempre iluminaban el camino. Los afroamericanos, que habían luchado por la unión y por su propia libertad, encontraron que la nación aún no estaba lista para abrazarlos plenamente. Mientras tanto, el sur, humillado por la derrota, se aferró a su orgullo, y el norte, cansado de la lucha, miró hacia el futuro. ¿No es curioso cómo, incluso en la sanación, las divisiones pueden persistir como cicatrices que nunca desaparecen del todo? Este capítulo viajero nos deja en un momento de transición. La nación, unida pero marcada, comenzaba a mirar hacia un nuevo siglo, donde los conflictos del pasado darían forma a los desafíos del futuro. Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en aquellos que, en medio de la ruina, soñaron con un país donde todos pudieran ser libres. Sus esperanzas, sus luchas, sus susurros, aún resuenan, invitándonos a reflexionar sobre lo que significa sanar, no solo una nación, sino el alma de un pueblo. Capítulo 10. El legado de un pueblo en lucha. Cierra los ojos, viajero, y deja que el susurro del pasado te envuelva como una brisa que lleva los ecos de un mundo en constante cambio. ¿Alguna vez has sentido que la historia no es solo un relato de ayer,
sino un espejo que refleja quiénes somos hoy. Esta noche, te invito a caminar por el vasto escenario del siglo XX y principios del XXI, donde los Estados Unidos, forjados en el crisol del conflicto, se alzaron como una potencia global, enfrentando guerras lejanas y luchas internas que moldearon su alma. En este capítulo final, exploraremos los conflictos que llevaron a la nación al escenario mundial y las batallas internas que aún resuenan, tejiendo un legado de lucha, sacrificio y esperanza. Esta no es solo la historia de un país, sino un susurro sobre el espíritu humano que busca equilibrio entre la grandeza y la humildad. Acomódate, respira hondo y déjate llevar por estas palabras que te guiarán hacia la paz del conocimiento y la reflexión. Si estas historias te han tocado el corazón, suscríbete a los susurros del silencio para seguir explorando los ecos del pasado que iluminan nuestro presente. A finales del siglo XIX, los Estados Unidos comenzaron a mirar más allá de sus costas. La guerra hispano-estadounidense, en el año 1898, marcó su entrada como potencia global, provocada por la explosión del USS Maine en La Habana y alimentada por el deseo de liberar a Cuba y Filipinas del dominio español. La guerra fue breve pero transformadora. En pocos meses, Estados Unidos derrotó a España, adquiriendo Puerto Rico, Guam y Filipinas y estableciendo su influencia en Cuba. Pero, ¿no es curioso, viajero, cómo la liberación de un pueblo puede convertirse en el dominio de otro? En Filipinas, los revolucionarios, liderados por Emilio Aguinaldo, lucharon contra la ocupación estadounidense, un conflicto que dejó miles de muertos y un eco de ambición imperial. El siglo XX trajo nuevos desafíos. En el año 1917, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, enviando tropas a Europa para combatir junto a los aliados contra las potencias centrales. La guerra, con sus trincheras y horrores, mostró al mundo el poder industrial de la nación. La victoria, sellada en el año 1918, elevó a Estados Unidos como una fuerza global, pero también dejó preguntas sobre su papel en un mundo fracturado. ¿No te hace reflexionar cómo una nación, aún joven, puede cambiar el destino de continentes lejanos? Apenas 2 décadas después, la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el año 1939, llamó nuevamente a Estados Unidos. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, la nación se unió a los aliados, luchando en Europa, África y el Pacífico. Desde las playas de Normandía hasta las islas de Iwo Jima, los soldados estadounidenses dejaron su marca en la historia. La guerra terminó en 1945 con la rendición de Alemania y Japón, pero no sin un costo inmenso: millones de vidas y la sombra de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿No es desgarrador pensar en el precio de la victoria cuando la paz viene acompañada de tanta destrucción? La posguerra trajo la Guerra Fría, un conflicto de ideologías entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde 1945 hasta 1991, el mundo vivió bajo la amenaza de una guerra nuclear. En Corea, entre 1950 y 1953, y en Vietnam, desde 1955 hasta 1975, Estados Unidos luchó para contener el comunismo, pero a un costo terrible. En Vietnam, la guerra dividió a la nación. Los jóvenes protestaban en las calles, mientras los soldados enfrentaban un enemigo invisible en las selvas. La caída de Saigón en 1975 fue un eco de derrota, pero también un recordatorio de los límites del poder. ¿No te estremece, viajero, cómo una guerra puede dividir no solo a un pueblo, sino a una generación? En el siglo XXI, los atentados del 11 de septiembre de 1901 sacudieron al mundo. Las Torres Gemelas, símbolos de la prosperidad estadounidense, cayeron, y con ellas nació una nueva era de conflicto. Las guerras en Afganistán y Irak, iniciadas en 1901 y 1903 respectivamente, buscaron combatir el terrorismo, pero se convirtieron en laberintos de insurgencia y sacrificio. Miles de soldados y civiles perdieron la vida, y las cicatrices de estas guerras aún marcan la conciencia nacional. ¿No es sorprendente cómo un solo día puede cambiar el rumbo de una nación, llevándola a cuestionar su fuerza y su propósito? Dentro de sus fronteras, Estados Unidos también enfrentó conflictos. El movimiento por los derechos civiles, desde los años 1950 hasta 1960,
Luchó contra la segregación y la desigualdad. Figuras como Martin Luther King Jr. y Rosa Parks encendieron una revolución pacífica, pero no sin resistencia. Los disturbios raciales, desde Watts en 1965 hasta Ferguson en 1914, mostraron que las heridas de la esclavitud y la reconstrucción aún no habían sanado. ¿No es inspirador, viajero, cómo el sueño de igualdad puede persistir, incluso frente a siglos de injusticia? El legado de estos conflictos es un tapiz complejo. Los Estados Unidos, nacidos en la lucha por la libertad, se convirtieron en un faro de democracia, pero también en una nación marcada por sus errores. Las guerras forjaron su poder, pero también revelaron su fragilidad. Las luchas internas por la igualdad y la justicia mostraron su capacidad para cambiar, pero también sus sombras persistentes. Cada batalla, desde los campos de Gettysburg hasta las arenas de Irak, dejó un susurro en la historia, una lección sobre el costo de la ambición y la fuerza de la resiliencia. ¿Qué habrías hecho tú, viajero, al enfrentarte a un mundo donde cada victoria lleva consigo un eco de pérdida? Mientras cierras los ojos esta noche, piensa en este país, tejido con los hilos de innumerables luchas, sus victorias y derrotas, sus héroes y sus caídos, nos recuerdan que la historia no es solo un relato de reyes y batallas, sino de personas comunes que soñaron con un mundo mejor. Que estos susurros te inspiren a buscar tu propio propósito, a encontrar sentido en las luchas que enfrentas y a soñar con un futuro donde la paz sea más que un anhelo. Si esta historia ha encendido una chispa en tu corazón, suscríbete a los Susurros del Silencio y únete a nuestra comunidad de soñadores que buscan desentrañar los misterios del pasado para iluminar el camino hacia un mañana más luminoso.